Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos a este especial Día de Andalucía, en el que vamos a recorrer las vivencias de todo lo que fue ese 28 de febrero del año 1980, ¿no? Algunos lo conocimos, otros participamos de aquella votación en la que elegíamos ser andaluces autónomos. Y nosotros hemos invitado, digamos, una representación del movimiento asociativo de San Roque, de gente que a nivel personal pues nos va a hablar un poquito de cómo se vivió. Hace 44 años ya de la elección de ser autónomos, ¿no? De que salíamos y dábamos ese sí a ser autonomía. Yo, por mi visión particular, recuerdo de tener 13 años en aquel entonces y sí que me marcó realmente ver esas campañas de propaganda electoral, ¿no? Salíamos del colegio y los compañeros, ahí los amigos, hablábamos sobre esas consignas que veíamos en esos carteles, ¿no? Y sobre todo también me viene al recuerdo mi madre, ¿no? Que, bueno, como vivía en aquel entonces, ha sido siempre una activista importante dentro de mi vida. Me marcó una frase que decía, ¿no? ¿Por qué no va a ser este referéndum nuestro?, ¿no? Decía, ¿no? Y era una consigna que se gritaba también por el Partido Popular en aquel entonces, ¿no? Y aquello me marcó, ¿no? Y después, bueno, aquello se vivió. Yo iba a decir que nos pusieran un poco de micrófono exterior, pero ¿me escuchas bien? Voy a alzar yo un poquito la voz. Voy antes de pasar la palabra al alcalde, les voy a nombrar a los que estamos en este salón de plenos del Ayuntamiento de San Roque, del Palacio de los Gobernadores. Es Manuel Santana, es presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en su tiempo, militar también. Manolo, muy buena. Tenemos a Amparo Ortiz, presidenta de Molino de Fuego también. Muy buenos días. A Alba Espinosa, ella ha terminado Administración de Empresa, quizás la más joven de toda la representación que tenemos hoy. Nieves Villena, ama de casa y vinculada siempre a ese mundo social con la costura. Nieves, muy buena. También tenemos a Eduardo López Gil, es alcalde y en aquel entonces, pues nada más y nada menos que alcalde en 1980, que le tocó vivir, digamos, aquellos momentos y los previos, ¿no? En diciembre con aquellas movilizaciones. Ahora hablaremos también. Miguel Ángel Aragón, empresario, todo el mundo lo conocemos como carnavalero, director de agrupaciones. Miguel Ángel, muy buena. Dolores Ramos, de la floristería de Taraguilla. ¿Qué tal? También a Salvador Cózar, es presidente de la asociación El Azor. Muy buena. Antonio Martín, es guardia civil y también dentro de los talleres de la memoria, muy buenas. Antonio Mena, deportista, nutricionista, ¿dónde está Antonio? Francis Roja, de talleres de la memoria, que también está con nosotros. Francisca Rojas, he dicho antes, ¿no? He dicho... María Isabel Fernández. María Isabel, qué buena. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora me escucha bien, ¿no? Pablo Niebla, todo el mundo también lo conocemos, modelo, empresario. Buenos días. Fran González, ¿qué tal? El Caracol. María Jesús Illesca, presidente de la Asociación de Mujeres Carmen Bru García Illesca, y nuestro alcalde Juan Carlos Ruiz Boya, al que le voy a dar la palabra. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Salva, por esta introducción y gracias a todas las vecinas y vecinos de muchas barriadas de la ciudad de San Roque, que seguro que con vuestra experiencia nos alumbraréis a los que estamos aquí con otras edades o a otros jóvenes en la televisión que quieran ver este programa sobre el recuerdo que teníamos de la Andalucía antigua, de la Andalucía de antes del proceso de autonomía, de antes del 4 de diciembre, que decía Salva que el referéndum fue en el 80, más de 2,5 millones
de andaluces participaron y acudieron a votar en las 8 provincias de Andalucía en una movilización que yo diría que fue histórica, en el que estaban, no sé si naciendo, porque no es la palabra, seguramente estaría oculto, pero sí que salía a la luz pública ese sentimiento de patria pequeña, de sentimiento de andaluz, sentimiento de participar de una tierra que queríamos que fuese una tierra que tuviese las mismas oportunidades que el resto de territorios del conjunto del país, las mismas oportunidades que otras tierras del país, y que por tanto luchábamos por ser iguales que los demás. No queríamos ser más que nadie, pero siempre también decíamos ni menos que ninguno. Entonces, ni más que nadie, ni menos que ninguno. Y en esa tarea creo que el pueblo fue el que protagonizó aquella gran movilización del 4 de diciembre del 77, que luego hizo que los nuevos ayuntamientos, los nuevos alcaldes y alcaldesas que se eligieron, si Eduardo no me corrige, y gracias Eduardo por compartir la presidencia de este salón de pleno, que no es el mismo edificio, pero te tiene que sonar casi todo. En el año 79 llegabas como alcalde a la ciudad de San Roque, y durante toda esa etapa del 77 hasta el 80 que se vota en el referéndum, hubo 2 o 3 años de construcción de lo que es ese proceso autonómico que seguro que él nos tiene que contar algunas vivencias o alguna anécdota. Yo sí me quedo que en el 77 pues no recuerdo nada, tenía 3 años, así que no puedo recordar nada. En el 80, igual que otras campañas electorales posteriores, del 82 o del 86 o las que fuesen, sí que recuerdo, y lo único que tengo de niño en aquel momento es del exceso de propaganda que existía de todas las calles, no voy a decir engalanadas porque la verdad que quedaba feo, llenas de carteles electorales por todos lados, de muchos vehículos repartiendo folletos, publicidad, borbotones y de una ilusión que había. Y entiendo que, no sé si distinguí ahora mismo, si más era la de las elecciones generales del 28 de octubre del 82, de cuando gobierna por primera vez Felipe, o la del referéndum del 80, no me sitúo. Lo que sí sé es que hubo un movimiento amplísimo y había mucha gente, muchos coches que pasaban por mi barriada con mucho ruido, con muchas banderas y con muchos folletos. Ese es mi recuerdo. Y a partir de ahí, pues mi primera vivencia es en el colegio, en este caso en el colegio de Puente, en el Colegio Sagrado Corazón, de comenzar a aprendernos el himno de Andalucía, un himno de Blas Infante que todavía era desconocido en muchas zonas, sí en algunos sectores del campo sí se conocía y sí se cantaba, quizás de forma, vuelvo a decir, oculta, pero a partir de ahí pues se fue, vamos a decir, compartiendo, institucionalizando, y comenzábamos a celebrar ese Día de Andalucía que hoy nuestros niños lo hacen con pan con aceite o con banderitas, pero en aquellos momentos era mucho más, vamos a decir, más primitivo, más antiguo, y más era alguna izada de bandera con el himno, todavía con el papelito, porque no nos lo sabíamos, y poco a poco así fue. Pero gracias a todos por venir, por contar algunas de esas vivencias, y entre Salva y yo trataremos de compartir el espacio y el que todos participemos, y si os parece, por recordar cómo se vivió en el ayuntamiento ese proceso autonómico, pues le pedimos también a todos, para que el programa sea así rapidito y vivo, pues breves intervenciones, y así podemos hacerlo. Así que entonces fue alcalde, y era alcalde, Eduardo López. Luego Eduardo. Bueno, pues desde el ayuntamiento, pero antes ya todos los partidos se habían movido, los que eran partidarios de la autonomía, porque hay que recordar que el partido de gobierno, que era la UCD, no era partidario de la autonomía. Y claro, estaba gobernando y tenía todos los medios a su favor, de medios de comunicación, televisión, prensa, la radio, mucha cartelería, tenían dinero para todo eso. Pero el sentimiento andaluz pues superaba con creces a todo eso, de tal manera que el día que
que se hacen las elecciones, los mismos militantes de la UCD no querían ser apoderados en las mesas de su partido, les daba vergüenza. Y el señor Martín Villa, que era el ministro del Interior de UCD, tuvo que traer un tren lleno de leoneses y repartirlo por toda Andalucía para que por lo menos en cada mesa hubiera un apoderado de la UCD, aunque fuera de León, porque los de aquí no querían, salvo excepciones de algunos que tenían cargos ya en el partido, muy importantes y tal, pero los demás no querían. Eso da idea del sentimiento del pueblo. Aquello fue inenarrable. Yo creo que eso es irrepetible. Los que tuvimos la suerte de ver ese momento, fue irrepetible, porque además lo teníamos todo en contra. Yo sé que esto es un poquito técnico, pero las elecciones se votan con un censo. Los censos se pueden ir actualizando los años que terminan en 0 y en 5 para que no se queden muy desfasados, pero el censo que teníamos nosotros para las elecciones hacía más de 10 años que no se revisaba. ¿Y qué problema presentaba eso? Pues que todos los que habían muerto, todos los andaluces que habían muerto en ese tiempo, figuraban en el censo. Y por tanto, como no podían votar, eso sería abstención. Iba en contra del resultado de la votación. Por eso yo creo que Almería, que se quedó descolgada a última hora, pues yo creo que Almería también consiguió, con un censo en condiciones, hubiera conseguido también el 51% que hacía falta. Porque en realidad los que llegamos al 51 o lo pasamos, a eso había que sumarle, si el censo hubiera estado bien, 6 o 7 puntos más. Es decir, que el que sacó 51 en realidad había sacado un 57, un 58 por ahí, y Almería hubiera conseguido también llegar. Recuerdo que el primer presidente del ente preautonómico todavía, que se llamó un jurista, un catedrático, que pertenecía al PSOE, Plácido Fernández Viaga, en un mitin en Algeciras, nos retrató lo que iba a pasar el 28. Lo dijo exactamente. Es posible que una provincia se quede descolgada. ¿Y cómo se le dice a un pueblo que se ha movilizado tanto y que ha participado tanto que no tiene el referéndum, que no lo ha obtenido, ¿no?, en las urnas? Los retrató. Y entonces, esta entradilla la dejo ahí porque esto es poco conocido, pero este fue un martirio para los que participamos en la campaña porque nos dábamos cuenta de las dificultades que teníamos por delante. Así que, como entrada está bien para ahora. Pregunta, Eduardo, porque en aquel 1980 se exigía una mayoría absoluta para poder tener esa autonomía. 51%. El 51%. ¿Es cierto también cómo se formulaba esa pregunta, si era enrevesada, que tantos al lado? Que en sí que se preguntaba al pueblo. Sí, es que la UCD lo hizo todo para que el referéndum no saliera. Lo puso muy difícil y luego la pregunta era un embrollo. ¿Desea usted acceder a la autonomía por el artículo de...? Una cosa que era facilísimo de decir, ¿quiere usted la autonomía o no? O se abstiene. Y hicieron un texto que había que leerlo muy despacio para enterarse de qué es lo que le estaban preguntando a uno, ¿no? Pero bueno, estos son anécdotas que pasaron y que el pueblo sabía lo que tenía que hacer. Que votar que sí. Vamos a darle la palabra al vecino más veterano de este encuentro. Tiene 97 años, se llama Salvador Cózar. Ya ha comentado antes Salva que ha sido durante muchos años el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados del Azor. Y Salvador, en el ambiente laboral, ¿usted de qué trabajaba y cómo se vivió en su trabajo ese proceso de autonomía, esa búsqueda de una Andalucía de primera? ¿De qué trabajaba entonces? Perdón. Es que no me he enterado. Que digo, en el año 80, ¿de qué trabajaba usted?
yo trabajaba de albañil. ¿Y cómo se vivía en tu centro de trabajo, en tu obra? ¿Dónde estaba? En el 80. ¿En el 80 dónde estaba? En el 80, ¿dónde estaba trabajando? En el 80, estaría en Gibraltar. ¿En Gibraltar ya? Sí, yo creo que sí. Tuve 20 y tantos años en Gibraltar. Acércate. 20 y tantos años tuve yo en Gibraltar. Ajá. Sí. ¿Y cuál era el sentimiento con tus compañeros de San Roque, de la línea, de Algeciras, tus compañeros de trabajo, que buscaban, apoyaron el referéndum de Andalucía? Sí, nosotros nos llevamos a visitar. Nos llevamos, que nos llevamos bien todos. Lo mismo que de la línea, que de Gibraltar, que de fuera, de Algeciras, de todas partes. Porque ahí venían muchos de los barrios, de todos, y hasta de Tarifa, venía mucha gente ahí, a Gibraltar. Ok, bueno, pues entonces ahora voy a buscar, Salva, aquí al lado tuya, bueno, Manolo Santana. Manolo, cuéntanos alguna experiencia en el ámbito, no sé si militar o de vecino de San Roque. ¿Cómo fue ese proceso de autonomía para ti? Fue, como para todos los jóvenes de esa época, una ilusión, por una parte, una duda por otro, quizás temor por otro. Creíamos que iba a haber la algarada, que iba a haber un movimiento, pero todo se desarrolló con una sencillez y una normalidad absoluta. Y de allí a aquí no ha pasado afortunadamente nada que tengamos que reseñar como negativo, sino todo muy positivo. El crecimiento enorme que en los años 80 se produce en el pueblo, porque me parece que fue la arrancada de la actual situación y un devenir lógico en los tiempos de hoy con respecto a los tiempos del 80. Todo normal y todo bien. Yo creo que había un sentimiento de miedo por lo que pasó también con Caparrós, ¿no? Hombre, yo creo que fue cuando lo empiezan realmente esos movimientos. Es que Málaga, ¿no?, marcó un temor muy grande porque aquello fue una burrada, no tiene otro nombre. Y lógicamente los jóvenes creó pues un poco de recelo, de temor, pero afortunadamente fue un pasar y todo quedó ahí. Pues Andalucía era, en el año 1980, estaba la cosa complicada, ¿no? Porque además también votaban, había lo que era un pueblo de unos 20.000 habitantes, éramos, ¿no?, en aquel entonces éramos poca gente y había un sentimiento que quizás aquello no saliese, ¿no? Sin embargo, era curioso ver las primeras votaciones, ya las representaciones de los partidos, todos los apoderados y los que estaban sentados en mesa. Pues entonces tú ibas mirando gente que te era muy familiar, porque San Roque tampoco tenía una entidad de población grande y todos nos conocíamos. Y entonces pues era el cuchicheo que había a la salida, de hablando unos con otros, de comentar. Y había pues por algún lado una esperanza que creo que era lógica. Teníamos pues un cierto deseo de participar en un hecho nuevo. Y luego, pues por otro, había las personas mayores que tenían su reserva, estaban un poco preocupados, porque, vamos, esto iba a ser nuevamente el 36, ¿no? Pero no, afortunadamente todo transcurrió sin ninguna... Y hoy, aquellos tiempos son la realidad de hoy, ¿no? ¿Y la mujer, cómo la viven entonces? Nieves, año 1980, ¿tú recuerdas aquel momento de... madre, como siempre, gallina con los niños? Gracias. Tengo muchos recuerdos del 77, cuando empezaron a pasar por allí todos los coches que había con todas las banderas, porque estaba en Sevilla con mi hija en el hospital, que murió el 17 del 77. Y aquello fue una novedad, porque ve tantísimas cosas que pasaron por allí, tú sabes, tantos coches con tantas pancartas y tantas cosas, pues no sabíamos a qué. Yo, por ejemplo, no sabía, según lo que yo tenía en mente entonces, ¿no?, que era mi hija que estaba muriendo, que nació también el 28 de febrero, entonces no era tan famoso cuando ella nació. Ella murió en el 77, estando yo allí en Sevilla con ella en el Rocío, es cuando empezaron a pasar todas las cosas por allí para prevenir para saber lo que iba
a empezar. Yo en aquel momento la verdad es que no estaba pendiente a lo que había. Pero bueno, ya después me di cuenta, en el 80 ya hacía años que había muerto y ya estaba sabiendo que estábamos metidos en estas cosas, de políticas y cosas. Hasta ahí te puedo decir. Ya después mi vida ha sido en mi casa y poco salí por ahí. Vale. Pero esa preocupación se vivía, ¿no? María Isabel, ¿cómo lo recuerdas tú ese día? ¿Cómo recuerdo qué época? El día de la votación de aquel 1980. Hoy, pues, fue una cosa extrañísima, no estaba acostumbrado. Aparte, yo ya estaba casada. Yo he tenido siempre mucha libertad y no he sido una mujer que me he sentido ni protegida por mis padres. He vivido un tiempo casi adelantado. Mi padre era muy liberal, muy normal, me daba mucha libertad, mi madre igual lo mismo. Tuve un marido que también tampoco me prohibió nunca nada, me daba mi espacio. Pero fue un acontecimiento muy, muy importante. O sea que, aunque yo vivía bien, yo no me sentía, no tenía política y yo no sabía es que no sabía ni siquiera que hubiera una dictadura en España. Porque en San Roque se vivía bien, las personas que no habían estaban metidas en política. Yo no notaba nada. Pero vamos, fue un acontecimiento muy importante. Sobre todo cuando votamos la democracia. Para mí ese fue que yo creo que hacía falta en España. Es que todos tuviéramos voto, todos tuviéramos poder expresarnos y poder tener libertad de lo que sentíamos. María Jesús, ¿tú tendrías inquietudes ya? Bueno, yo era jovencita, ya llovió desde aquella época y me tocó, por temas familiares, pues me tocó esa etapa de vivir en Málaga. Mi padre no tenía trabajo, teníamos familia en Málaga y entonces pues nos fuimos. En tercero de bachillerato pues trasladé matrícula al Calle Gaona, al Vicente Espinel, un instituto femenino, porque existían los institutos para niños y para niñas, el mío era femenino, era de niñas solamente, y viví en Málaga pues esa gran manifestación que, bueno, yo a la altura de la prolongación de la Alameda, era increíble porque nunca se había visto tantísimas personas en la calle, niños con sus padres en hombros y bueno, pues todo el mundo se echó a la calle y luego pues sucedió el trágico desenlace con García Caparrós y bueno, pues Málaga vivió unos días pues muy trágicos, con muchos controles de la Policía Nacional, que no podía manifestarte porque la verdad es que daban palo, era una etapa donde la Policía Nacional, los grises, como llamamos nosotros en aquella época, pues la verdad que pegaba fuerte, ¿no? Y fue una etapa, pues en aquellos días complicada, pero que sí bueno, que se notaba, como bien decía el alcalde, esas ganas que teníamos los andaluces y las andaluzas de que nuestra tierra, una gran tierra, pues cambiase y donde todo el mundo pues pudiese tener las mismas oportunidades y tener los mismos derechos que tenían otros, ¿no? Y bueno, yo personalmente no he estado vinculada a ningún partido político hasta después de los 87, 88, pero sí que es verdad que se notaba esos años de la dictadura, se notaba en Andalucía y yo creo que todo lo que queríamos era salir de ese estancamiento donde estaba nuestra región y llegar a estar como otra autonomía y otro sitio y llegar a progresar de la mano del avance, de la prosperidad, de la educación para todos, porque hay que decir que ahora no hay ningún niño sin escolarizar, pero durante la dictadura pues había muchas personas analfabetas, muchos niños que no iban a la escuela, entonces yo creo que la gente estaba un poco cansada y fue un movimiento que yo en mi vida había visto tantísima gente en la calle, cuando ahora afortunadamente he visto cómo la gente se está tirando a la calle a apoyar a los compañeros, a los vecinos, a los amigos de Acerino,
pues te llama la atención porque hemos dejado de salir a la calle a protestar. Se convocan manifestaciones de sanidad, la gente no va. Hay problemas educativos, la gente no sale a la calle. Pero en aquellos momentos, después de la muerte de Franco en el 77, la gente se tiraba a la calle. Y yo creo que fue importantísimo que la gente tomase conciencia de que había que cambiar, y yo creo que estábamos todas a una, ¿no? Era que el centro neurálgico, digamos, de todo era Málaga, Sí, Málaga era Málaga la decisivo Roja, para la Málaga autonomía, ¿verdad? Málaga era una de las capitales andaluzas, yo creo que más conciencia tenía de izquierda, ¿no? Se le conocía por eso. Yo siempre he tenido en mente que Málaga la Roja, ¿no? Y la gente estaba muy concienciada y era multitudinaria, ¿no? Y luego ya te digo, el entierro del chico este fue horrible, ¿no? Y nos pilló con 20, con 21 años y corríamos más que el tío al lista, vaya. La verdad es que nos tocaron momentos complicados. ¿Qué pensamos los más jóvenes sobre esto? Porque los hemos estudiado lo poquito que nos han podido dar también. Y si quiere alguien intervenir que lo vivió en aquel entonces. ¿No? A Pablo de Mira, que se ha mirado. Pablo Niebla. Sí. Ahora no. Bueno, yo nací en el año 90. Tampoco puedo hablar mucho de lo que sucedió antes, porque pienso que las experiencias no hay que olvidarlas, pero si se viven, siempre se transmiten de forma más directa y más fiable. Yo lo que sí puedo decir que el trabajo que todas las personas por aquel entonces se hizo, el esfuerzo que se hizo a nivel escolar, que entiendo que empieza todo en la calle, en la escuela, para formar, digamos, y transmitir el sentimiento andaluz como autonomía. Creo que se hizo bastante bien, creo que se instauraron unos pilares bastante fuertes que en la época mía escolar del año 96, 97, 95 aproximadamente nos llegaron, y fue un sentimiento bastante arraigado que nosotros sentimos como un sentimiento andaluz bastante fuerte y bastante cercano, que es compatible también con sentirse español y no tiene nada que ver, aparte. Como antes ha dicho nuestro alcalde, pues que es importante que sepamos gestionar eso y que no queramos sentirnos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Pienso que fue una decisión bastante acertada, y insisto que los pilares que en esa época, digamos, instalasteis, los que probablemente la mayoría de aquí, se han hecho bastante bien, y nuestra generación intentaremos prolongarlo y dar la información correcta y necesaria para que perdure ese sentimiento andaluz, que creo que es muy bonito y muy necesario para prosperar. Ha comentado antes María Jesús García Illesca, y ella seguro que tiene mucha experiencia como profesora de la escuela de adultos, pero yo recuerdo de pequeño el ver siempre clases de adultos en Puente Mayorga muy concurridas, con mucha gente, es decir, que hubo muchos andaluces y muchas andaluzas que anteriormente no tuvieron la oportunidad de estudiar, porque si tenían que ir a la escuela de adultos es porque anteriormente no habían tenido. No sé si en la estación Amparo, con tu edad, hubo amigas y amigos de tu edad que tuvieron o no la oportunidad de estudiar. Sí, por supuesto. Antes, incluso mi madre nos contaba que ella no tuvo esa oportunidad de poder estudiar, y después se apuntó a la escuela de adultos. Sí, eso lo he vivido yo. De la edad de tu madre, de tu edad, pues tú tienes... De mi edad no recuerdo todo. Yo tanto. No recuerdo tanto. Recuerdo las movilizaciones que había cuando el 28M, el 28 de febrero, y sí que de noche yo escuchaba de pegar los carteles, todo eso, sí, que había una gran movilización sobre ese tema. Alba Espinosa. Albita. Experiencia. ¿Qué piensas de todo lo que estás escuchando, Alba? Ahora. Pues bueno, yo no puedo contar nada sobre lo que pasó porque, claro, yo no había nacido, yo nací en el 2001. Entonces yo, más que nada, lo que puedo aportar es lo que nos enseñaron en el colegio desde bien chiquititos. Bueno, nos enseñaban el sentimiento de ser andaluz, nos enseñaron lo del pan con aceite y tomate, y nos enseñaron el himno de Andalucía, nos lo enseñaron allí en
en el colegio, además de todos los trabajos que se hacían sobre ilustres andaluces, tanto de poetas como políticos como artistas. Eso se enseñaba en el colegio. Entonces, claro, eso era una documentación que desde pequeño tú adquirías, entonces te dabas cuenta realmente de lo que había pasado. También se estudiaba en conocimiento del medio, que era lo que había antes, y se estudiaba pues todo lo que pasó. Y a pequeños rasgos, porque claro, éramos pequeños, todavía no se daba mucha información, pero sí que nos documentaron ya en el instituto. Se seguía haciendo trabajos respecto al 28 de febrero, se celebraba también, y se nos daba como más información de lo que había pasado y se estudiaba en los libros de historia. Voy a preguntar al autor de Carnaval, que seguro que ha escrito muchas veces letras sobre nuestra tierra, sobre Andalucía, y te iba a hacer la pregunta. Durante los 80, los 90, y yo creo que durante más tiempo, hubo una estigmatización del andaluz como personal de servicio, como personal que estaba para trabajo, vamos a decir, más de mano de obra de la que hoy en día pues podemos considerar más pesada. Y nosotros, a lo largo de nuestra historia, lo decía Alba, hemos sido capaces de generar autores como García Lorca, como Rafael Alberti, como Juan Ramón Jiménez. Tenemos andaluces que lideran muchos sectores del mundo, pero durante mucho tiempo, en todas las series de televisión que comenzábamos a ver en los 90 o en los 2000, el andaluz o la andaluza siempre estaba en labores de servicio. Juan Carlos Aragón lo dejó plasmado en su mítico pasodoble de los Yesterday, el de Andaluces Levantados, y lo calcó lo que tú has dicho, Juan Carlos. Yo creo también, hablando de en los 80, a mí me pilló con 13 años, igual que a ti, Salva, pero la gente estaba más en la calle. Ahora la juventud está más en redes sociales y demás, y, por ejemplo, lo que has hablado de Acerino es increíble, que tanta gente se echa a la calle. Antiguamente era el boca a boca, vamos, que se hace, que vamos a manifestarnos por esto, y vamos todos, ¿no? Ahora ya es diferente. Pero yo la obra, por ejemplo, de Blas Infante la he conocido más tarde, mucho más tarde, y creo que es necesaria de que todos los andaluces conozcamos la historia de Blas Infante. Yo, cuando se le encargó a Juan Jesús Moreno Saborido la obra que tiene allí al lado del teatro, estuvo muy pegado a él, fuimos a Casares, conocimos la historia, con Pérez Girón, esto en varias conferencias, y creo que para la juventud es muy necesaria que se conozca la historia de Blas Infante para el andalucismo, ¿no? San Roque, pues en aquella época, como bien dicho Eduardo, yo lo escuchaba por mi tío Juan Mena, que también era en aquella época era concejal, creo, y siempre he escuchado esa historia del referéndum, de salir a la calle, pero nosotros nos pilló, la verdad, muy chicos, muy pequeños. Desde el carnaval, pues la verdad, como dice Juan Carlos, todos los años hay pasobles Andalucía, todos los años, porque hay un premio pasoble Andalucía, ¿no?, que se mantiene todos los años. Y hay verdaderas obras de arte escritas desde autores de carnaval. Yo he hecho algunas también, pero la Zamora... Habló bueno, de aquello que pasó con Caparrós, ¿no? Que gracias al carnaval también, y de las agrupaciones, pues han hecho posible de que se conozcan muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y tenemos un himno muy bonito, pero la verdad es que ese de Razamora casi se convierte como en el himno no oficial, ¿no? La comparsa del puerto todos los años sale el 4 de diciembre a cantar a la calle. Todos los años sale el 4 de diciembre a cantar a Caparrós. Vamos a escuchar un poquito tu opinión. Pues... como filósofo también. O sea, recuerdo poco porque soy del 73. Pero opino lo mismo que Miguel Ángel. Hoy en día veo que las movilizaciones van por otros derroteros. Y entonces yo siempre he pensado que la capacidad y la capacidad de crítica es necesaria. O sea, la diferencia es necesaria. A mí me lo enseñaron en lo que estudié y tenía un profesor de ética que siempre lo decía. O sea, decía, la diferencia es necesaria. Y yo hoy en día noto como que
que la diferencia está pasando un poco desapercibida. También, claro, yo creo que la aparición la aparición a un primer plano de la tecnología ha marcado mucho el funcionamiento social de la gente. Está muy marcado por ejemplo, por las redes sociales. Pero yo ahí soy un completo desconocido. Porque, claro, yo no he vivido, o sea, yo no me he educado en las redes sociales. Entonces, creo que eso ha hecho que todo cambie. Yo lo que hago es observar y creo que eso ha hecho que cambie mucho todo. Entonces, a la hora de movilizaciones, creo que hasta eso ha cambiado. Sé que muchas veces escucho hablar pues hay una quedada a través de redes Claro, entonces si no estás en las redes, y entonces estáis hablando de un proceso de transición política y ahora estamos en un proceso de transición sociocultural política, que es la tecnología. Porque mi madre tiene 80 años y creo que tiene móvil hace un mes. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces veo que eso, y es lo que decía Miguel Ángel, la aparición ha hecho que cambien, que las cosas, o sea, que la forma de transmisión cultural ha cambiado. La tenga Eduardo, que cuando los inicios realmente se ha cumplido con los objetivos de aquel referéndum de 1980 hoy en la actualidad. Bueno, cuando se habla con jóvenes, los jóvenes siempre somos más críticos, ¿no?, que los que ya tenemos años. A veces, pues, no entienden bien que Andalucía haya avanzado tanto, ni que se esté tan bien. Pero claro, eso es una foto fija que tienen ellos del momento. Un joven pasa por el lado de un campo de fútbol con césped y pues, bueno, ahí está el campo de fútbol. Pero eso ha habido que hacerlo. Eso no estaba antes y había que hacerlo. Pero él no solo plantea eso. Os voy a decir una anécdota que pasó en San Roque y que puede muy bien ser como una comparación a lo que ha supuesto la autonomía en un caso concreto como puede ser la sanidad. Miren ustedes, en 1980 ya, el primer año de mandato de los primeros ayuntamientos democráticos, la infraestructura sanitaria que había aquí en el pueblo, hablo del casco, las barriadas estaban incluso algunas peor. Aquí en el casco, la infraestructura era un médico, punto. Con eso nos apañábamos, un médico. Imagínate ahora que hay un centro, el Batanero, el centro que está en Cuatro Vientos, el otro centro que está ahí abajo, que ahora mismo habrá un montón de sanroqueñas y sanroqueños, pues entrando y saliendo, uno para que le recete, el otro para que lo miren. Y ahora os preguntaréis, ¿y con un médico? Pues un médico, pero además hubo un momento que el médico se fue y nos quedamos sin un médico aquí en el casco. Y estuvimos meses sin un solo médico en el casco. Fíjate si eso hemos avanzado desde ahí a donde estamos ahora, ¿no? Que disfrutamos de 2 centros nada menos y bien dotados. Bueno, pues si cogéis esta anécdota y la pasáis a cualquier otro campo, pasa lo mismo. Si cogéis la enseñanza, en el tiempo de los primeros años de mandato, se hicieron 4 colegios públicos. El Cartella, aquí en San Roque, Santa Rita en Campamento, en Guadiaro otro y en San Enrique otro. Se trajo la escuela de idiomas, se trajo la formación profesional que no había. Bueno, y así podía seguir. Y eso, si lo descuenta todo y te vas a donde estábamos en el 80, es que no había nada. No había nada. El montón de tuberías que puso él, que la gente decía, bueno, que este alcalde que hace poniendo tantas tuberías y tantas... Y un trabajo que no se ve,
pero fue realmente el avanzar en San Roque fue gracias a alcaldes como él que miraban otras cosas, ¿no? No solamente zonas verdes, no, miraba las necesidades del pueblo, que es lo que yo me acuerdo cuando era chico decía, joder, Eduardo, porque era el maestro nuestro, y Eduardo nada más que hace poner tubo por debajo de las calles, está levantando todas las calles. Pues mira, al final, fíjate tú. Realmente nos tocó esa época y fuimos honestos con nosotros mismos, porque a un político enterrar millones debajo del suelo que no se ven, pues ya veré usted la rentabilidad política que eso tiene. Pero es que San Roque, en el plan de saneamiento, estaba muy mal. Y se hizo una obra monumental, que fue un cinturón sanitario que recogió todas las aguas negras del casco y las llevó a una depuradora que hicimos, que está por allí por la entrada de Guadarranque, hasta allí. Y se acabó con todos los vertidos ilegales y con todos los problemas que había de saneamiento. Eso era necesario hacerlo, aunque costara mucho dinero, que costó, porque si no el avance urbano, el desarrollo normal no era posible. Y entonces no había más remedio que hacer eso. Y se hizo. Bueno, pues yo terminaría esto diciendo que cualquier campo que podáis coger, enseñanza, deporte, cultura, lo que queráis, os retrotraéis al año 80 y veis que no había nada y mirad lo que hay ahora. Eso es lo que los jóvenes, por tener poca edad, pues claro, no lo aprecian, pero los que ya tenemos una edad, que hemos conocido lo que no había y lo que hay, la diferencia es abismal, abismal. Quedan más protagonistas en el salón de pleno y seguramente que tampoco había, ni en los campos que has dicho de la enseñanza o de la formación o del deporte, seguro que había pocas mujeres empresarias. Dolores Ramos, de la floristería de Talaguilla, ahora, en el 80, ¿cómo pensabas tú a qué ibas a dedicar tu futuro? Mi futuro ha dado un cambio. Vamos a ver qué te digo. Es que yo recuerdo poco, ¿vale? Es que no sé. Le iba a preguntar más que nada a qué querías dedicarte, porque en el año 80 las mujeres tenían más o menos, no lo pienso yo, es lo que había, más o menos el futuro de sota, caballo y rey. O se casaba, o tenía ama de casa, o tenía... Y entonces, ¿cómo tú si pudiste avanzar hasta llegar a ser hoy empresaria? Tienes floristería Ramos. Yo siempre he sido ama de casa, yo me casé con 22 años y era ama de casa, cuidando a mi madre, mis hijos. Y un día de la noche a la mañana, mi hijo se fue y me dio la floristería. Y aquí estoy trabajando y ha cambiado mucho, porque yo no pensaba que yo iba a ser empresaria. Yo no tenía ni idea. No sé qué me decir, porque yo estoy nerviosa, te lo juro. No te preocupes, tienes de vecino Antonio, que no le hemos dado la palabra todavía, Antonio Mena, que es deportista y nutricionista, ese sentimiento andaluz entre la gente joven. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Primero, encantado de escuchar todos vuestros relatos porque nos da una perspectiva a los más jóvenes que desconocemos. Y bueno, a mí personalmente me encanta escuchar a las personas más mayores que yo. Es verdad lo que decía Alba, ¿verdad? Que yo nací en el año 94, no he vivido nada de lo que estáis contando, pero el sentimiento andaluz siempre presente en el colegio, desayunando pan con aceite, el himno, bandera, es como que, sí, esta semana todo era Andalucía. Y creo personalmente que cuesta encontrar un andaluz que no se sienta muy, muy orgulloso de ser andaluz. También, por otra parte, lo que comentabas antes en las series de televisión, en las películas, todo, el andaluz es el cateto, el que no tiene nunca un papel protagonista. También me parece muy interesante recordarlo, porque tú decías de hace años, pero es que actualmente también cuesta encontrar una serie en la que el andaluz tenga un papel protagonista y un gran personaje, ¿no? Luego, por otro lado, también, como decía Eduardo, es alcalde, el crecimiento desde los años 80 hasta hoy, que los más jóvenes no conocemos y no valoramos, porque al final es lo que ocurre casi siempre. Tú naces en un entorno de comodidad y como no estudies o investigues mucho sobre lo que ha pasado anteriormente,
cuesta valorar lo que hay ahora. Entonces, yo personalmente me dedico a una profesión sanitaria, que es como la de dietista nutricionista, que es muy, muy actual comparada con otras muchas, como por ejemplo medicina. Actualmente también soy el creador de la marca Mena Nutrición, que es mi marca como nutricionista, y deportista también, siempre, toda la vida. Antes las oportunidades de deporte no existían, no había tantas oportunidades de deporte. Hoy día tenemos de todo, natación, tenemos pádel, tenis, atletismo, esgrima, taekwondo, tenemos de todo. Y antes pues no habría tantas oportunidades, no había nada. Entonces eso es de agradecer, porque el deporte y la salud, que es a lo que yo estoy muy vinculado, es muy, muy importante. Entonces, muy agradecido por el movimiento andaluz de los años 80 para llegar hasta donde estamos ahora y que sigamos avanzando. Tenemos ahí a Antonio Martín en tu bancada también. Antonio trabaja en un huerto de ocio personal, ¿no? y asiste a los talleres de memoria. En definitiva, disfruta de servicios públicos que sí existen hoy, como decía también Antonio con el deporte, Antonio Mena, que sí existen hoy, que no existían entonces. Tú que tienes una edad, ahora lo dices si quieres, has visto cómo ha ido cambiando el número de los servicios públicos y la calidad de los servicios públicos del año 80 a hoy, 2024. ¿Notas diferencia? Una diferencia, pero enorme. Yo no estoy muy documentado para explicarme un poco, pero la verdad que desde que tenemos es que me encuentro muy orgulloso de lo que se está haciendo, de cómo va el pueblo, de lo que han luchado los políticos por mejorar, y la verdad que me encuentro muy orgulloso desde andaluz y de la Constitución como vino. Tú tienes, Antonio, 84 años. Y por tanto tú has visto las de oportunidades que hoy en día tienen los jóvenes andaluces, que a lo mejor la gente de tu generación, de tu quinta, no tuvo esa opción de ir al colegio. ¿Cómo fue? ¿Qué diferencia ves ahí? La diferencia fue enorme, enorme. Yo a mis 22 años era analfabeto. Me había criado en el campo y a los 22 años vine al pueblo. Entonces me puse a trabajar con maestros particulares y en mi casa y tal, me superé un poquito y fui hacia adelante. Así que hasta los 22 años no aprendiste a leer y a escribir. 22 años sabía yo leer, pero la parte de ortografía y las cuentas no sabía absolutamente nada. Porque estaba en el campo, en un lugar donde no había maestros. Estaba muy distante de donde los maestros rurales iban, que era de la Sierra Larga, esto, y yo estaba y allí no iba maestro nunca. Yo por mi cuenta y mi hermano, uno de mis hermanos, que estaba un poquito documentado, me enseñó un poquito, pero eso, a leer nada más. Bien, pues ya por terminar la primera ronda de participación, tenemos aquí a Nina Rojas, que también supera los 90 años, y 93. Nina, la pregunta es, a ver cómo te digo a ti, en el año 80 o en tus tiempos, el transporte, ¿cómo iba cuando podías? Tú vivías en San Roque, ¿y cómo te desplazabas para ir a la playa o para ir al hospital de la línea? Entiendo que ibas. ¿Cómo se podía ir entonces? Pues ir a la playa no iba nunca. Me criaba en el campo, en un sitio muy bonito, he sido muy feliz con mis padres y 4 hermanos. Pero únicamente entonces a la playa los que vivíamos así no íbamos. Tenía que venir todos los días al pueblo por lo que hiciera falta. Lo demás teníamos mucho porque mi padre sembraba y de todo lo que sembraba pues teníamos. Y ya pues eso era la vida que llevábamos. Yo he trabajado mucho, pero siempre para mis padres y mis hermanos, porque no había otra cosa en el campo, nada más que eso.
trabajo y trabajo y trabajo y duro, que era el trabajo del campo. ¿A qué edad pudiste ir al colegio? ¿A qué edad comenzaste a ir al colegio? No fui nunca al colegio. Había personas que se dedicaban a ir al campo y dar clases a los niños que estábamos así, que no teníamos medio para venir al colegio. Se lee, se escribía y se dé cuenta, no me engaña a nadie, pero sin haber ido nunca al colegio. ¿Y después estuviste en la escuela de adultos o en los talleres de memoria? ¿Dónde has estado? Después de... Ahora más joven, ¿has estado en la escuela de adultos? Ahora sí. ¿En qué escuela vas? Estamos ahí en el centro de mayores, ahí. Pero ya el aprendizaje es de joven. Ya la cabeza no está para mantener. Gracias a Dios. Sí. Bueno, yo creo que hemos participado todos. Ahora ya que hemos participado todos, una cuestión abierta. Cualquiera pide la palabra e interviene, que seguro que alguno ya se ha olvidado de alguna cuestión que ha querido reflexionar. Yo quería que todo el mundo tuviese una participación, ya la hemos hecho todos. Así que ahora, Manolo, venga tú, y ya casi te despides, interviene y te despides. ¿Algún recuerdo? Recuerdo mucho, era la época de niños y los niños. Yo recuerdo las calles, porque jugábamos en las calles. Recuerdo la droguería, donde se vendía el petróleo, aquí arriba en la plaza también el petróleo, en Palamita, y donde había petróleo, las pajas que las traían de envoltura y de acomodación para los paquetes, era el centro de nuestro divertimento. Nos subíamos en los barriles, nos tirábamos de cabeza, jugábamos al polloy, famoso juego sanroqueño, jugábamos a las canicas, las chapas. Es decir, la infancia nuestra en ese tiempo, como toda la infancia, no está a nivel de la altura política o el desarrollo temporal de la ciudad, pero sí es cierto que los niños nos divertíamos muchísimo. Había un municipal, luego hubo dos, primero el chiquilín Manolo, luego estuvo de municipal también el nudo, como le llamaban el nudo. Y era curioso porque como niños éramos traviesos, hacíamos una jugada mala o una angada, como decimos en el argot, y entonces el chiquilín no corría nunca, Manolo no corría nunca, Manolo te esperaba, y al cabo de 5 días, cuando tú pasabas por el lado del que tú ni te acordabas, mi padre se llamaba Teleforo, me decía, Teleforito, me cogía por la oreja y me levantaba. Entonces había un ambiente totalmente distinto. La evolución siempre conlleva un avance importantísimo, sobre todo en lo social. San Roque cambió radicalmente. Quedaba una cosa que es mi campo, el que yo creo que se me ha citado para venir, que era la Semana Santa, que ya San Roque de aquellos tiempos tenía una Semana Santa muy, muy rica y muy afamada en todo el campo de Gibraltar. Menos pasos, menos fastuosidad en los desfiles, pero había una intimidad, era una situación. Y creo que San Roque, si algo se le caracterizó, fue precisamente el tener hechos muy puntuales, pero muy significados en el campo de Gibraltar, y era un aluvión de gente que en esa fecha venía, y era totalmente asombroso ver cómo en la calle San Felipe se condensaba tal cantidad de población que tú decías, pero ¿quiénes son? No los conocíamos. En fin, lo que es normal en una evolución de un pueblo que estuvo bien regido, que supo tomar una hacienda en aquel momento, las autoridades que había, para poder avanzar, y se consiguió. Creo que es lo normal en un devenir de un pueblo, que la gente es buena. Muchas gracias, Manolo. Amparo, te despedimos. En la estación de San Roque, el tejido asociativo casi es desde el origen de la democracia, desde el origen de la autonomía, y tú nos preguntas o qué cuentan, porque antes no había asociaciones, porque no había colectivos antes, hoy hay en la estación más de una decena de colectivos. Pues en la estación comenzó en el 92, te hablo de mi asociación, y fue un cambio brutal, porque las mujeres no solían salir de las casas, solamente se dedicaban a las tareas domésticas y a cuidar de sus hijos, y a partir de esa fecha pues empezaron las mujeres a participar en todas las actividades que se organizaban, y hubo un cambio brutal en el movimiento asociativo.
Y aquí en la presidencia con Alba. Alba, cuando viajas, que seguro que viajarás, a los andaluces o a las andaluzas, ¿cómo se nos ve desde otros territorios de España? Pues yo quería recalcar lo que ha dicho antes Antonio, tanto lo de Fran con el tema de las redes sociales, que el tema del andaluz es como que solo somos los graciosos de turno, entre comillas, y aparte solo se nos recuerda por la feria, la Semana Santa y 3 o 4 costumbres más que tenemos propias de aquí, que a lo mejor las hay en España, pero no tanto o no con la importancia que están aquí en Andalucía. Entonces solo se nos recuerda por eso, no por lo que se consiguió, por lo que consiguieron nuestros mayores, ni por la riqueza y la cultura tan importante que hay aquí, tanto como mencionaba antes, tantos ilustres que ha habido en Andalucía. Por eso no se nos recuerda solo por las fiestas. Entonces, pues cuando yo viajo, pues, eres andaluza, no, qué risa, pero sí, cuéntame algo. Y es un poco, pues, me da coraje por el hecho de que soy andaluza y estoy orgullosa de serlo, pero por lo que se ha conseguido y por lo que estamos llegando, no por el tema de la fiesta solo. Muy bien. Cerramos también con Miguel Ángel Aragón. ¿Alguna cuestión de estos 44 años que tú creas que se han sido de avance y de cuestiones todavía por conquistar? Avance muchísimo. Bueno, también la historia es que si no avanzamos apague, vámonos. El andalucismo, pues, que creo que la gente joven, como dicen ellos en los colegios, se ha dado, pero creo que ellos deberían de tomarlo un poco más. Conocer que la obra de Blas Infante, al final de su etapa, mucha gente no la comparte y demás, pero creo que es importante que la gente joven la conozca, ¿no? Y ver la lucha por los valores del andalucismo, ¿no? Es muy importante. En cuanto a lo que ellos han hablado, yo me acuerdo una anécdota porque Nena no hablaba, no sabía de cuentas ni nada, pero nosotros estábamos en el colegio, yo era chico, tendría 8 o 9 años, y nosotros sabíamos por la ventana del colegio, nada más que decíamos nena, y ella llegaba y nos traía el desayuno, lo que sea desde su tienda. Era una cosa increíble, ¿no? Son cosas de aquella entonces que ahora es impensable, con comedores y demás, el avance que ha habido tan grande. Y que en cuanto a San Roque, el pueblo, pues el cambio ha sido brutal, desde Eduardo hasta ahora ha sido brutal. Quizás este año me ha sorprendido muchísimo el ver cómo desde cultura se ha fomentado el Día de Andalucía, el 28, en todas las barriadas, con tantos eventos, creando ese amor por Andalucía, ¿no? Desde el ayuntamiento, desde que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Yo creo que el trabajo ha sido impecable, trayendo artistas. El baile, estuve en Taraquilla y fue genial, y la verdad es que muy bonito y ya está. Mucho sentimiento andaluz es lo que tenemos que tener para que se olvide, porque nosotros somos la Andalucía de Picasso, ¿no? De Juan Ramón Jiménez, no somos la de las fiestas, que también, que se nos conozca por las fiestas, porque también somos fiesteros, pues claro, porque nuestro carisma es así, pero somos artistas, somos la Andalucía de Carlos Pacheco, somos la Andalucía, es que no, hombre. La ciberseguridad de Google a nivel internacional la dirige un malagueño. Fran González, última reflexión y retos del futuro que tiene Andalucía. Pues yo estoy de acuerdo, claro, evidentemente hemos progresado y hay que seguir progresando. Y lo que dice Miguel Ángel, de hecho, yo creo que Andalucía está de moda. O sea, Andalucía está de moda. O sea, tú vas en cuanto dices soy andaluz o soy de Cádiz, bueno, si dice que eres de Cádiz, y porque Cádiz precisamente es que está de moda. O sea, llegando el buen tiempo, Cádiz yo creo que ahora mismo puede ser la provincia más de moda pero aparte de esa moda del buen clima, de lo bien que se come, yo creo que hay unos cimientos culturales que son súper poderosos, y eso hay que seguir potenciándolo, recordándolo, y que haya una simbiosis entre la Andalucía esa que te ofrece gastronomía, te ofrece clima, te ofrece eso, junto con
con la parte, o sea, con el aspecto cultural. Muy bien. Nieves, estarás muy satisfecha con tu vida, pero si hubieses tenido las oportunidades que hoy tienen los jóvenes de Andalucía, de comenzar a estudiar con casi la escuela infantil, sí, que bien conoces por tu familia, sí, con 0 años, con 3 sí, años infantil, con 5 o 6 ya empezamos en primaria, Yo... que algún sueño que te hubiese quedado ahí pendiente, pues, que no pudiste cumplir porque era otra vida, con esta vida que tú hubieses nacido, que te hubiese gustado hacer. Yo es que la verdad tuve una infancia muy mala, porque mi padre lo mató un coche cuando yo tenía 7 años, me quitaron de mi casa y me trajeron a La Solana. Y yo iba andando con 7 años, ahora soy muy chica, pero entonces sería más. Desde La Solana, con la marquesa que me crié, estuve hasta los 14, estoy ronca, y iba andando a la estación de San Roque. Yo creo que en Taraguilla era yo lo más, porque todo el mundo me tendría lástima. Porque de verme sola y andando desde La Solana a la estación, ahora lo pienso con alguien mío y me horroriza. Pero bueno, así fui. Allí hice mi primera comunión, estuve con mis maestros, me confirmé y todo, ¿no? Pero si lo hubiera tenido más cerca al colegio, pues mira, lo hubiera aprovechado más. Es lo que he preguntado antes, me han contado siempre los mayores kilómetros y kilómetros que hacían para moverse, para ir a trabajar o para ir a cualquier cuestión. No había coche, no había transporte y todo era kilómetros y kilómetros. ¿Sabes cuál era Había un hombre que se llamaba Sarria que iba con un carro de verdura y me hacía un sitio entre las acergas, poco sitio porque no ocupaba mucho. Y me subí allí y me llevaba a la estación de San Roque en el carro. Así que fui muy feliz. Aparte tenía mis 2 hermanos en Guadalquitón y mi madre, pero vamos, así fue mi vida. Pues muchas gracias. Vale, gracias por habernos Nieves, dado este ratito. Alguien que viaja mucho y que nos ahonda, Pablo, empresario, modelo y que viaja por todo el mundo. Visión en el extranjero de Andalucía, no solo en el territorio de España. ¿Cómo nos ven? Coincido con lo que dice Alba, de que vayamos donde vayamos, siempre al andaluz pues nos ven como, no hazme reír, pero como la persona que tiene que destacar por gracias y por momentos, aunque tú en tu momento dado tengas un estado de ánimo que no te apetece, como te ves en la obligación de que tienes que ser pues la persona más alegre de la sala. Pero bueno, yo como sé que ese estigma social lo tenemos, pero también es cierto, algo que me enorgullece, y soy de los que ven el vaso más medio lleno que medio vacío. Vaya donde vaya, yo me siento el primero súper orgulloso de ser andaluz, pero siempre, internacional, nacional, siempre hay un andaluz, vaya donde vaya, que está destacando por el bien, por su profesionalismo, por su autonomía, por todo, valores positivos que todos podemos entender. Siempre encuentro algún andaluz destacando para bien. Y eso a mí me enorgullece y animo tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes que sigamos siendo así, que el camino se demuestra andando y siempre siendo positivo, y no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, como dice Miguel Ángel. Nos gusta el cachondeo, nos gusta la risa, las fiestas, pero también somos muy profesionales y muy trabajadores. Así que con eso es lo que nos tenemos que quedar, seguir haciendo nuestro camino. María Jesús García Iesca, presidenta del Colectivo de Mujeres de Siempre, defensora de la Asociación de Vecinos de Puente Mayorga. En el año 80, muy posiblemente, no lo sé el número exacto, pero lo voy a resumir, habría un 99% del poder o de la dirección de toda la gente concentrada en el hombre. Quizá la participación de la mujer estaba reducida a un 1%. Hoy los avances después de 40 años, esos porcentajes, ¿cómo los sitúa? Igualdad real y efectiva. Supongo que todavía nos quedan algunos tramos que recorrer, pero ¿cómo ven los avances en igualdad en estos 40 años? Bueno, yo creo que como mujer hemos avanzado, nos queda mucho camino todavía que recorrer. Tenemos que seguir las mujeres, no tampoco porque seamos mejores que los hombres, sino tenemos que seguir en esa línea de igualdad. Y hay que pues acabar con las diferencias. Y aunque ahora mismo políticamente hablando y en el tejido asociativo y en todo hay mucho movimiento de mujeres y hay mucha representación de mujeres en todos los órganos, pero sí que es verdad que quedan todavía espacios, por ejemplo, en las grandes empresas, las direcciones de empresas donde la mayoría de los consejos los componen los hombres,
Y también en el tema laboral, pues hay una brecha salarial, que no todas las mujeres cobran lo mismo en los mismos puestos que cobran los hombres. Y también, bueno, pues afortunadamente ahora hay muchas mujeres que hacen las mismas y estudian las mismas profesiones que estudiaban o estudian los hombres. Cuando yo empecé a estudiar, la gran mayoría de las mujeres de mi época estudiábamos magisterio, o estudiábamos, ahora pues hay investigadoras, hay técnicos en informática, y las mujeres en ese aspecto hemos avanzado mucho. Pero tenemos que seguir en la brecha, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir animando a que las mujeres se incorporen al tejido asociativo y que sean las más jóvenes un relevo de los que ahora mismo estamos, porque las que estamos ahora mismo presidiendo y estando en el tejido asociativo tendremos algún día que echarnos un ladito para que las chicas jóvenes y las mujeres jóvenes pues nos vayan sustituyendo. Nosotros estaremos ahí apoyando y trabajando, pero hace falta que las jóvenes tengan iniciativas y se involucren en el tejido asociativo, que es muy importante. Todos los grupos asociativos, tanto de vecinos como ecologistas, todos hacen que todos funcionemos mejor. Y yo, como andaluza, como sanroqueña, pues también quiero decir que me siento orgullosa de ser andaluza, de ser sanroqueña, que también viajo, no mucho, pero que viajo algo, y que es verdad que siempre pues, se tiene al andaluz, a la andaluza como alguien folclórica, pero que eso a la vista está, que tenemos embajadores nuestros como Bardén, como Penélope Cruz, como el compañero nuestro recientemente fallecido Carlos Pacheco, como Antonio Banderas, y como tantos y tantos que hemos hablado antes, de Federico García Lorca, de Antonio Machado, de Picasso, que bueno, de tantas grandes ilustres, y mujeres que estaban en el anonimato, porque ahora las mujeres publican con su nombre, pero antes no, antes la mayoría de las mujeres publicaban con seudónimo, con el nombre distinto del que realmente editaban novelas o eso. Por tanto, animo a todas las mujeres y a los jóvenes, a que no está todo hecho, queda mucho por hacer, que hemos avanzado, pero que nos queda todavía mucho que recorrer, mucho camino que recorrer, y de la mano todos juntos, con todo el mundo trabajando, yo creo que podemos hacer que Andalucía pues siga progresando y vaya en esa línea de progreso. Así que, y orgullosa de haber compartido con vosotros esta mañana, que escucho experiencias de muchas amigas mías, que lo son de hace mucho tiempo, mayores que yo, que me enorgullezco de que sean sanroqueñas y de que hayan sabido tirar para adelante, pues sin escuela, sin educación, y sacar para adelante a su familia. Así que hace un placer, tanto por la parte de los más mayores como por los jóvenes, que soy el futuro de San Roque y el futuro de Andalucía. Muchas gracias, alcalde, por haberme invitado. Muy bien, María Isabel, última reflexión que tengas tú del Día de Andalucía. Andalucía. Yo soy una persona que soy muy feliz, he sido feliz gracias a Dios, porque he tenido una familia en la que me han cuidado y me han hecho hacer la vida fácil. No he sido rica. Mi padre era un trabajador que tenía un comercio, pero hemos vivido sin necesidades. Por lo menos las cosas necesarias las hemos tenido. También he podido recibir una educación dentro del pueblo, porque yo no iba a estudiar a ningún lado. Mis hermanos sí, pero yo no. Pero tampoco me sentí discriminada. Era lo normal, no estudiaba nadie en aquella época, yo era feliz con mis amigas. Pero siempre he sido muy independiente y no me ha gustado ni que nadie me maneje, ni que nadie me obligue a hacer las cosas, sino tener yo mi iniciativa. Y San Roque me ha gustado a mí muchísimo y he estado muy orgullosa de San Roqueña toda mi vida. Y siempre lo he dicho, he sido andaluza, pero sanroqueña. He visto muchos cambios, porque con la edad que tengo he visto muchos cambios, y todos me han gustado. Yo me he ido adaptando conforme he ido cambiando el pueblo. Me gustaba mi feria de mi época, me gustaba las romerías que había para ir a la Almoraima, me gustaba ir de excursión al campo, los guateques que organizábamos las amigas, las distracciones, la Alameda. A mí la Alameda me gustaba mucho más como era antes que como ahora. Ahora es un paseo muy bonito, precioso, pero la Alameda tiene un encanto con tantísimos árboles, esos bancos tan bonitos que se sentaba uno delante y otro detrás y formaban unas tertulias comiendo altabuces, avellanas.
Muy bien. He sido una persona que me he tratado con todo el mundo. No me he sentido más que nadie ni menos que nadie. Y luego los cambios que ha habido ahora, pues todo me ha ido gustando y me he ido adaptando a ellos. Yo tengo 94 años, yo hace ya 10 años que manejo el móvil. Primero empecé con el chiquitito y luego me encantó, porque soy muy curiosa. Me gusta leer, me gusta charlar, enterarme de cosas, enriquecerme. Yo he participado en los cursos de verano. Una vez hice un curso que hubo sobre cocina, he ido a todas las conferencias que daban, que venía gente importante, como venía este señor que fue alcalde, que ahora no me acuerdo, de Madrid, Tierno Galván. Porque todas las personas que yo sabía que eran inteligentes, que sabían hablar, que los podían enriquecer, allá iba yo. Yo he ido a casi todos los mítines cuando el cambio de la transición. Pues es bueno. Yo no sé de lo que era, si era de izquierda o de derecha. Yo lo que quería era que todo el mundo viviera bien. Y que fueran felices. Y que no les faltara de nada. Y hoy día, pues, he viajado, he conocido cosas, pero yo no cambio San Roque por nada. Y mi juventud ha sido preciosa. Y San Roque, en aquella época, cuando yo vivía aquí arriba, era lo más alegre que había. Ha cambiado. Ahora es más las cosas nocturnas, entonces estaba el mercado en la plaza, había comercio, había tiendas. En fin, que yo soy una persona que le doy gracias a Dios, de que soy feliz porque sé adaptarme a toda la época. Y está estupendamente con 90... Yo, la época de ahora... Con 94, 93, Nina, ya con 94 años está estupenda. Además, es verdad. Me gustaba la Semana Santa de antes, pero a mí me gusta la de ahora. Han quitado cosas que eran bonitas, pero han puesto otras también que son bonitas. Muy bien, vamos cerrando. Con mis hijos charlo mucho, he hablado mucho, sobre todo el mayor que se me murió, que era muy hablador y además nos entendíamos muy bien los dos. Yo sabía muchas cosas de los cambios sociales y políticos por él y estaba de acuerdo. Que diría que vamos cerrando, nos quedan 6 intervenciones por cerrar y uno de los paseos que ha comentado, que es la Alameda, le voy a preguntar a Salvador y a Nena, los dos, que son matrimonio. Un momento que le voy a preguntar, que si no... ¿El qué, perdón? Yo quería preguntarle a Salvador que me cuente cómo eran, que lo he escuchado varias veces y ahora en primera persona aquí en televisión o por tu parte, cómo eran los paseos por la Alameda Alfonso XI, cómo estaban organizados antes de la autonomía esos paseos en la Alameda. La Alameda en mis tiempos es donde se paseaba todo el mundo. ¿Eh? Los novios salían allí en la Alameda, porque no había otra cosa, ¿no? Nos íbamos a pasar ahí, había también música, los domingos y días de fiesta había música, porque había un templete allí en la Alameda y allí se subían los músicos del regimiento de infantería que teníamos aquí. Y allí tocaban todos los días de fiesta, los domingos, tocaban los militares. Estábamos muy bien allí. Otra cosa no había. Nena, tu experiencia en esos paseos en la Alameda, ¿cómo fueron? Dale. ¿Tú venías o no venías y por dónde? No venía mucho a la Alameda porque me crié en el campo y venía a lo preciso por la compra y por lo que hacía falta para vivir como vivíamos en el campo. Teníamos muchas cosas allí. Mi padre sembraba y lo que faltaba pues había que venir al pueblo. Así que la Alameda la paseaba a veces, ya iba anocheciendo cuando tocaban para bajar bandera y nos teníamos que parar. Ay, y eso, estábamos, ay, venga, vamos ligera, que va a tocar bandera y ahora nos tenemos que quedar parados aquí. Mi amiga y yo, que siempre veníamos juntas, como si fuéramos hermanas. Y eso es lo que he pasado en la Alameda. El alcalde entonces, en la autonomía, Eduardo, que la Alameda estaba organizada, ¿no? ¿Cómo era, Eduardo? Bueno, era el sitio de reunión de todos los sanroqueños, diario, pero sobre todo los días festivos, ¿no? Sábado, domingo. Entonces era curioso imaginar una Alameda que era de tierra, pero de tierra esta amarilla, que era bonita, y entonces tenía unos paseos muy delimitados. O sea, se entraba, entrando por la derecha, un paseo ancho,
ahí se paseaban las personas casadas, es decir, ya las personas para arriba, para abajo, para arriba. Un poquito más a la izquierda, pues ya eran los noviazgos fuertes, diríamos, ¿no? Los noviazgos que ya estaban considerados la familia y tal, y ese era su paseíto. Si te ibas más a la izquierda, había otro pequeño paseo, que ahí eran los que trataban de buscar novia y eso, y se cruzaban unos con otros y tal. Y después ya quedaba el último, que pegaba a los bancos largos, que era donde se paseaban los soldados que salían del regimiento a pasear, y muchas veces con muchachas de aquí también. Y era el sitio también más oscuro, porque aquello estaba alumbrado con una bombilla pegado al banco largo, distanciado una de otra bastante, se quedaban zonas de sombra, y entonces aquello un poquito ya, el paseo más difícil era el pegado al banco largo. Es decir, que hasta eso, esa forma no sé, de clasismo, o una cosa muy antigua, que viene de muy antiguo, hasta eso existía, ¿no?, en mi época. Después que ello se fue rompiendo, pero yo lo conocí. Como a lo mejor ya no voy a hablar más de eso, me quiero dirigir a los jóvenes, a los que ahora tienen que coger el relevo de Andalucía, cada uno en su especialidad y lo que sea, y decirle que hagan suyo un eslogan que teníamos los jóvenes de hace más de 40 años. Es muy sencillo el eslogan, dice: sé realista, pide lo imposible. Muy bien, pues nos quedan todavía 3 intervenciones por cerrar. Estaba Loli Ramos ahí con miedo por hablar en su primera intervención, pero ya se ha soltado. Y la cuestión es, Loli, ¿tú crees que después de 40 años, de 44 años del referéndum, hemos conseguido los retos y los objetivos que buscábamos? ¿Estamos mejor como pueblo, el pueblo de Andalucía, con respecto a otros pueblos de España? Hombre, yo veo que hemos progresado, ¿no? En todo un poquito, todo, bueno, bien, es que yo no... pues sí. Sí. Yo es que me pongo nerviosa, lo siento. No te preocupes, pero sí. Me gusta hablar, pero es que me pongo nerviosa. Para eso estamos nosotros, que hablo mucho yo. Que decía que estamos cerrando, nos quedan todavía 2. Antonio Mena, deportista y nutricionista. Habrás escuchado, me decías que era del año 90, ¿no? Yo soy del 74, tú del 94. Por tanto, habrás escuchado más, pero lo que yo sí he visto que en estos años nuestra tierra ha ido progresando, tiene más avances, hemos conquistado nuevos derechos, hay más igualdad entre mujeres y hombres, aunque aún queda. ¿Tu percepción de si la autonomía fue necesaria? ¿Tu opinión? A ver, por todas las experiencias que yo he escuchado en esta sala al día de hoy, creo que ha sido increíblemente necesaria para llegar al punto en el que estamos hoy, y ojalá sigamos siempre pidiendo y exigiendo y luchando por lo que creemos que es una necesidad para nosotros, para seguir avanzando. Desde mi punto de vista como profesional sanitario, bueno, recordar que no existe la figura del dietista nutricionista en la sanidad pública actual, pero que se está luchando por parte del Colegio de Dietistas Nutricionistas Andaluces para que exista esa figura y poder aportar nuestro granito de arena como profesionales sanitarios andaluces en Andalucía por la salud de nuestros ciudadanos, nuestros compañeros. El último que me queda, después de que yo cierre y Salva también comente algo. Antonio, por casi edad de los 84 años, seguramente que tuviste oportunidad de conocer, hemos hablado antes de los insignes sanroqueños que hemos sumado a la riqueza cultural de Andalucía. No hemos hablado hoy de Carlos Castilla del Pino, sin lugar a dudas el mejor psiquiatra del siglo XX en nuestro país, andaluz. Ha participado en muchos cursos de verano y por edad seguramente que habrás tenido alguna oportunidad de escuchar. Titula el nombre de un instituto de formación profesional, el primero que decía Eduardo, que se llama así. ¿Qué recuerdo tienes de Carlos Castilla del Pino, de un sanroqueño que participa? Yo es que tengo poca experiencia de eso, porque yo el tiempo que estuve aquí en San Roque, que yo vine en los años 60 aproximados, pues me dediqué a mi trabajo y no estoy muy vinculado a ese tema.
Lo que sí quería decir era que yo últimamente pertenecí, aparte de mi vida laboral que tuve anterior, pertenecía a la Guardia Civil y he estado muy identificado con todos los regímenes que han ido pasando. Y con Andalucía, cuando la autonomía de Andalucía, pues hemos seguido en la misma línea que hemos tenido toda la vida, sin ver distinciones de colores ni de... Y me he identificado mucho con el pueblo, sin mirar quién lo rige en ese momento, ni mucho menos. Es decir, muy fiel al trabajo en todos los sentidos. Voy cerrando, como decía, pero me ha pedido esa breve participación Miguel Ángel Jiménez Aragón. Sí, no solamente, no es en plan porque estés aquí ni nada, pero tenemos la suerte en San Roque de tener un alcalde que es diputado y ojalá tu camino vaya por ahí como la primera intervención que tuviste en el Congreso, defendiendo a la comarca, defendiendo a Andalucía. Tenemos esa oportunidad y ojalá sea ese tu camino. Bueno, muchas gracias. Salva cierra, pero yo únicamente agradeceros a todos y a todas los que habéis participado, los que nos habéis contado vuestra vivencia distinta a las que hemos tenido. Yo tengo ese orgullo de llevar 6 meses como diputado nacional. Soy el segundo sanroqueño. En este caso sí rompió el techo de cristal una mujer, como Elvira Castilla del Pino, que hemos hablado anteriormente, que tuvo la oportunidad de ser diputada nacional. Y sí quiero que la voz de San Roque, que la voz del Campo de Gibraltar, que la voz definitiva de la provincia de Cádiz, que es a la que yo represento como diputado, en este caso nacional, pero elegido en la circunscripción de la provincia de Cádiz, se oiga, resuelva las dificultades y las carencias. Yo sí veo, y con ello quiero terminar, un gran ciclo de avances, por lo que he podido estudiar, porque no he vivido otras épocas. Creo que estos 44 años son los de mayor crecimiento, los de mayor progreso, los de mayor conquista de igualdad. Sé que queda todavía por conseguir y que hay algunas capas de la sociedad a las que desde aquí quiero dirigirme, porque están en ese porcentaje de pobreza infantil, en ese porcentaje de pobreza en la familia. Sé que hay familias que aun cuando están trabajando, incluso los 2 miembros de esa misma familia, hay dificultades para llegar a fin de mes, pero sí veo una Andalucía que ofrece servicios públicos, que con carencias o dificultades tiene una sanidad que no es la de un médico que había antes, que tenemos una educación que tenemos que mejorar la ratio y que tengamos una mayor calidad, pero que ofrece oportunidades a todos, y tenemos un sistema de becas que nos permite a aquellos que tengan menos recursos, y tenemos una ley de dependencia que hace que las personas que tengan alguna capacidad diversa o alguna discapacidad, para que lo podamos compartir, tiene también el apoyo, el auxilio de la ley de dependencia, de la administración que está. Y son muchos los servicios que hemos ido mejorando en estos 44 años para parecernos no sé si a los países nórdicos, que muchas veces muchos tenemos como referencia, otros al primer mundo, que algunos ven, no sé si es Estados Unidos, Francia o Italia, porque muchas veces hay un egoísmo, pero sí creo que nuestra tierra ha ido avanzando, que el Estatuto de Autonomía del año 80 tenía unos retos que creo que se han cubierto, que hay un Estatuto de Autonomía nuevo, que aprobamos en el 2006, que en este caso queda mucho por avanzar, por cumplir todos los retos de ese nuevo Estatuto de Autonomía, y que yo sí que me siento muy orgulloso de formar parte de esta tierra, me siento muy orgulloso de ser andaluz, y lo que sí puedo decir que cada vez que viajo fuera, dentro del territorio de España, se nos respeta, y por tanto vamos cambiando esa percepción negativa que había en otras décadas, y lo que hace falta es seguir cultivando esa percepción. Por mi parte nada más, al moderador, que lo he dejado poco, le dejo que cierre. Salvador Serrano, gracias. Se puede decir, ¿no? Yo suelo decir que somos una nacionalidad, y que, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, somos una nacionalidad histórica y debemos de estar en el debate tanto del 4D como del 28F, y seguir exigiendo para ser libre, como dice nuestro himno de Andalucía. Nada más. Muchas gracias por todo.